Vamos a comenzar en vista que ya son las 10:10 y aprovechar el tiempo. Vamos a trabajar en lo que es el área del lenguaje. Por favor, se ubican en la página número 45 del área del cuaderno del texto integrado del área del lenguaje. El texto integrado, no el cuaderno de trabajo, sino el texto integrado. Ese, muy bien, ese, Claudio. Ese. Y se ubican en la página número 45. Profe, del Dígame. cuadernillo. No, del texto. Buenos días, profe. Lenguaje en la página 44. 45. 45. 4 y 5. Pero que su hijo se identifica como acoso sexual. Lo que tiene que ver con el acoso sexual no se puede. Buenos días, profe. En esta página, profe. Sí. A ver, ya estamos entonces en la página 45. El día de hoy pues vamos a hablar de lo que es la narración. La narración es una forma de expresión que tiene su origen en la necesidad de comunicación de los seres humanos. A ver, ya todos están en esa página. Lo demás no lo escucho. Sí, profe. Yo Ya. sí, profe. Entonces, en el área del lenguaje vamos a estar trabajando sobre lo que es la narración a lo largo de esta semana. Ustedes la semana pasada hicieron lo que era el micro relato y también hicieron un pequeño video. Todo eso forma parte de la narración. La narración pues puede ser oral o puede ser escrita. Esta vez pues nos vamos a centrar en lo que es la narración oral. Les recuerdo también que algunos de ustedes todavía no me han enviado lo que es el micro relato y lo que es el video. Por favor, hacérmelo llegar porque eso es una actividad de la institución donde se va a seleccionar pues a los mejores y va a pasar pues a una etapa posterior. Entonces, pendiente de eso, hacérmelo llegar. Ya. Ustedes en su texto estarán visualizando esto, de lo que es la narración oral. Nos dice que es una forma de expresión que tiene su origen en las necesidades de comunicación de los seres humanos. Cada ser humano, cada persona necesita de la comunicación. Esa es una característica fundamental. Si no fuéramos seres humanos, no necesitáramos la comunicación. Tal vez si fuéramos algún tipo de animales, aunque los animales también se comunican, pero no de la misma forma que nosotros. Nosotros, si no tenemos una comunicación diaria, no podemos expresarnos o darnos a entender nuestros deseos, nuestros sentimientos, nuestras necesidades. Entonces, vemos que es una característica de los seres humanos. Será más grande pues para aquellos que no tienen en mano el texto puedan observar. Ya, entonces,
¿Qué nos dice que es narrar? Es una acción muy cercana a la conversación, pero sin embargo esta acción pues pretende ir más allá y dar a conocer sobre la situación de las familias, de los pueblos, de las comunidades, desde una perspectiva, ya sea personal, ya sea histórica o ya sea cultural. Entonces, cuando nosotros creamos una narración, ya esta narración pues, puede ser desde un concepto propio de nosotros o desde algo que científicamente pues, se puede establecer para esa narración. Ustedes cuando hicieron su micro relato o cuando hicieron su video, ahí tenían dos formas de narración. La narración pues escrita cuando hicieron el micro relato, pero desde una concepción personal, desde algo pues que usted creía, usted se imaginaba, creía y hacía. Y tenía pues la narración cuando hicieron el video de una forma pues ya más científica, debido a que existió un texto previamente elaborado por un autor, previamente publicado en un libro, y ahí ustedes pues dieron a conocer este texto leyéndolo. Entonces, vemos estas dos formas de narración que ustedes ya han practicado. Entonces, ¿qué nos dice? La narración no es nada más que el acto de contar por medio de un narrador una serie de hechos que lo suceden a unos determinados personajes en un tiempo y lugar específico. ¿Ya? No es nada más que eso. En ocasiones, la narración es improvisada y surge desde el momento, como por ejemplo los ejercicios que estábamos haciendo la clase anterior referente a los microrelatos de cómo nosotros nos imaginamos, y yo iba diciendo, a ver, yo puedo imaginarme que la computadora cobra vida y de ahí nos dice, ay, qué extraños seres humanos de carne y hueso, no hacen más que usarme, usarme y usarme. Estos son tipos de relatos pues improvisados porque yo no lo he preparado previamente, y sin embargo le estoy dando a conocer un ejemplo pues que surge de la creatividad, surge de la imaginación. Entonces, en ocasiones la narración es improvisada y surge cuando estamos en medio de una conversación y contamos una anécdota que nos ocurrió. Esta es otra forma pues de improvisar cuando usted está conversando con su amiguito o con su amiguita y le dice, ay, el día de hoy me fui a la playa y tuve que realizar esto, me bañé, me metí al mar, también llevé comida, compartimos ahí en la playa, jugamos bastante. Esa es una narración improvisada porque usted no tiene ningún escrito y sin embargo, pues se la está contando a su compañerito, a su compañerita. Aquí nos dice porque otras veces la narración es anticipada, es previamente escrita y después contada. El autor cuida los detalles, cambia y mejora su narración hasta cuando se siente satisfecho y desea compartirla en público. Mire que aquí nos dice que el autor, es decir, nosotros como personas que estamos contando esta narración, podemos cambiarla, crearla, mejorarla y contarla a nuestra manera hasta que nosotros nos sintamos satisfechos. Es importante esto dado que cuando nosotros estamos hablando libremente, damos los mayores detalles posibles. Sin embargo, cuando ya preparamos una narración o un escrito, obviamos ciertas cosas, ¿ya? Entonces, eso a veces nos pasa a nosotros que cuando contamos de manera improvisada, pues nos alargamos un poco de tema y comenzamos a contar una infinitud de detalles que a veces no tienen importancia. Y sin embargo, cuando hacemos un texto escrito,
Se nos vuelve tan chiquitito que no nos salen cuando decimos, ay, no me salen las palabras, ¿ya? Una narración tiene los siguientes elementos principales. Ojo con estos elementos: narrador, personaje, espacio, tiempo y estructura. ¿Qué nos querrás decir con el narrador? A ver, alguien que esté por ahí me diga qué será el narrador. Se cuenta la historia. El que cuenta la historia. Muy bien. Narrador narra una historia. Narra la historia. Narra una historia, cuenta una historia. Ya, muy bien. Ahora, ¿qué serán los personajes? ¿Qué serán los personajes? Profesor, Dígame. el doctor del que se está hablando. A ver, vuélvame a decir que no lo escuché. Son todos los que están en el cuento. Son todos los que están en el cuento. Involucrados. Bien. A Valentina creo que también quería decir algo. Profe, pero ya lo dijo el niño. Sí. Ya. Son los personajes entonces, que nosotros mostramos en el cuento. Ahora. No me lea cosa. Morena, te fue todo ya. Mira. Nosotros tenemos otro elemento aquí que es pues el espacio. El espacio pues es el contexto, el lugar donde se desarrolla toda la historia. Acá al lado tenemos el tiempo. El tiempo va a ser pues el día, la mañana, la tarde, la noche en la cual se desarrolla la historia. No hablamos del tiempo como una fecha, porque usted no va en un cuento a decir el día, bueno, algunas veces sí, pero generalmente no. El día 13 de agosto de 1980, por lo general no comienza así, en un cuento, en una narración. Dice, aquel día, me acuerdo que era de mañana, estaba soleado. No comenzamos con fechas específicas, ¿ya? Comenzamos a detallar el tiempo. Y después tenemos la estructura, pues, que toda narración deberá tener introducción, un desarrollo y una conclusión final. Dígame. ¿Alguien me está Explicarme el tiempo que no lo entendí. El tiempo, pues. ¿Puede explicarme el tiempo estructural? El tiempo es cómo nosotros comenzamos en una historia, es decir, cómo nosotros nos ubicamos, bien sea de mañana, de día, de noche. Lo que explicaba del tiempo es que generalmente nosotros no decimos fechas en una narración. Decimos aquel día se encontraba soleado, los pájaros cantaban, o aquel día se encontraba lluvioso, o sea, el tiempo en cuanto a la situación, a un estado de clima o a una determinada, pues, a un determinado contexto, ¿ya? Esto es referente al tiempo. No decimos fechas exactas, porque fechas exactas, por lo generalmente se distorsionan, entonces o se olvidan rápido. Es mejor recordarse de un día soleado que a recordarse del 13 de agosto de 1986, ¿ya?
Entonces, es diferente. Por eso que se comienza con el tiempo de esa manera. Y la estructura, como le decía, la estructura tiene su, toda narración tiene su introducción, su desarrollo y su conclusión. Es decir, usted comienza hablando de algo, pero tiene que introducirlo a ese cuento o a esa historia. Tiene que desarrollar, pues, cómo va a ser la historia y tiene, pues, que concluirla. Hablando, por ejemplo, del cuento de los 3 cerditos. Había una vez en aquel lejano lugar 3 cerditos que vivían felizmente hasta que cierta ocasión se decidieron dividirse y se fueron a vivir por separado. Uno construyó una casa de madera y ahí ya viene la estructura. Esto estamos en la introducción y ahí en el desarrollo, pues, ya se podría explicar cómo se va desarrollando este cuento, ¿ya? Aquí nos dice, pues, que el narrador es la voz que relata los hechos, a veces forma parte de la historia y es uno de los personajes. Otras veces el narrador es externo, cuenta lo ocurrido desde afuera y no forma parte de la historia. Aquí le pregunto, a ver, cuando ustedes hicieron su micro relato, ¿usted era el narrador externo o interno? Recuerde que el interno forma parte del cuento y el externo pues no forma parte del cuento. ¿Qué era usted? Profe interno. Interno. A ver, aquí, ¿quién me dice interno? Profe, yo. Valentina Valencia. A ver, ¿por qué fue interna, Valentina? ¿Usted formó parte del cuento? Que yo fui que narré el cuento. El que No. dice. Recuerde de que, a ver, tenemos 2 tipos de narradores, el interno y el externo. El interno nos dice que narra el cuento, pero forma parte de los personajes, es decir, forma parte del cuento. Si usted ahí en su micro relato se incluyó y dijo Valentina Valencia, significa de que usted era una narradora interna del cuento. Pero si usted no se incluyó en ese relato y solo lo está leyendo, significa que usted es un narrador externo. ¿Ya? A ver, los demás. ¿Qué seremos? ¿Narrador interno o externo? Narradores. ¿Pero cuáles? Narrador externo. Externo, Lucas. Narrador externo. Sí es. ¿Por qué Lucas es un narrador externo? Yo estoy narrando la historia. En un acto. A ver, Lacey, ¿algo nos quiere decir? ¿Qué es narradora, interna o externa? Externa. ¿Por qué? Porque una narración tiene los siguientes elementos principales: narrador, personajes, espacio, tiempo y estructura. No, usted me está leyendo otra cosa. Usted es narradora externa, a ver, esto que quede claro. Usted es narradora externa cuando usted lee el cuento, pero no forma parte de los personajes, ¿ya? Cuando usted no forma parte de ese cuento y lo lee, es una narradora externa, ¿ya? Pero cuando usted lo lee, y ahí usted se incluye dentro del cuento, que usted está
¿Qué será? Defendiendo a los personajes o estar luchando contra alguien ahí dentro de un cuento, significa que usted es una narradora interna. Ahora vamos con los personajes. Los personajes pueden ser reales o pueden ser imaginarios que intervienen en el cuento. Generalmente toda la narración tiene un protagonista quien es el centro de la historia. A ver, en lo del microrrelato, centrándonos en el microrrelato, los personajes que ustedes crearon, ¿eran reales o imaginarios? Reales. Ya, ¿por qué reales? Reales. Reales, profesor. Reales, profesor. Reales. Reales, profe, reales. Profesor, son reales. Ya, pero a ver, ¿por qué son reales? Porque existen el televisor, el celular, la computadora, la laptop. Ya, porque existen dentro de la vida real los celulares, la computadora, los teléfonos, etcétera, ¿ya? Entonces, existen en la vida real. Y por eso, pues, se los consideran reales. Sin embargo, ojo, aquí, sin embargo, la historia era imaginaria, porque la computadora no cobra vida, el celular no cobra vida, y el tampoco, ¿verdad? Entonces, eran personajes reales, pero la historia imaginaria, ¿ya? Personajes, por decirlo así, basado en los hechos reales, pero la historia era imaginaria. Y generalmente, pues, toda narración tiene un protagonista. ¿Quién fue el protagonista de su cuento? A ver, coméntenme un poco. De su micro relato. Profe, el mío es el televisor. Ya, muy bien. El protagonista, ¿quién es el centro de la historia? Ya, Lacey, pero es en base a su micro relato. ¿Quién es ese protagonista? El celular, el teléfono. La televisión. Profe. Ya, ¿alguien más? Listo. A ver, entonces, los protagonistas de sus relatos, de los micro relatos que ustedes hicieron, pues, serán ¿cómo se llama? El televisor, la computadora, el celular. Estos son los protagonistas. Y sobre la historia, ellos son el centro de su historia. Aquí también surge la palabra antagonista. ¿Qué será el antagonista? El antagonista es el personaje que se opone al protagonista y genera un conflicto o problema. A ver, en nuestro micro relato, de los que algunos pude oír, pude observar, pues, y el título también lo decía, cuando uno habla, jamás entiendo a esas personas de carne y hueso, ¿ya? Ahí jamás entiendo a esas personas de carne y hueso, se está causando una molestia al personaje, una oposición, un conflicto al personaje, al protagonista. En este caso, pues podía ser el celular, la televisión o la computadora. ¿Y cuál será este personaje que causa conflicto al protagonista o a los protagonistas? Profe, no le escuché. A ver, la pregunta. Nosotros tenemos un protagonista.
que puede ser el celular, la televisión, la computadora. Ya, esos son los protagonistas, uno de esos. Y estas personas, estos personajes, perdón, comienzan diciendo, jamás entendemos a esas personas de carne y hueso. Ahí está habiendo un conflicto o un problema. Pero ¿con quién será el problema? Con los humanos. Con los humanos. Con las personas. Con las personas. Y esas personas, esos humanos, se convierten en antagonistas, ¿ya? Ese antagonista son los que causan conflicto o problema, pues, al protagonista. Y pues también hay personajes secundarios que apoyan al protagonista. En su caso, pues, al menos lo que estuve observando, los microrelatos que estuve observando, solamente existían protagonista y antagonista. No había pues ningún otro personaje pues que crearon, que será tal vez la pila o el esfero, no habían esos personajes, ¿ya? Ahora sí, les voy a contar un cuento, pero no yo, sino ustedes, en donde ustedes van a realizar lo siguiente. A ver, ya, pero antes de esto, antes de pasar a esta actividad, que es la actividad de la clase, pues que nos indica lo que tenemos que realizar, vamos a... yo les dije al inicio que tuvieran ahí una hojita de papel y unos lápices de colores. Vamos a dibujar unas figuritas. Vamos a dividir primeramente nuestra hoja en 4 partes. Vamos rapidito, hagamos esta actividad. Dividimos nuestra hojita en 4 partes. Profesor. Dígame. Ahorita lo hacemos. Sí, ahorita que vamos a hacer una actividad pequeñita, pero rapidito. No se nos va el tiempo. Profe, ya tengo la hoja. Tengo una hoja. 4 partes. Yo también tengo la hoja. Ya, divida su hoja en 4 partes. Divida la hoja en 4 partes. Profesor, y hay que cortarla. O sea, claro, si la divide, pues la recorta en 4 partes. Ya, gracias. Ya, en la primera parte, usted va a dibujar un cuadrado. En la segunda, un triángulo. Profe, ¿puede repetir? No escuché. Está muy mal internet. ¿Me puede repetir? A ver, les decía que dibujaran, que dividieran una hoja, la dividen y la recortan, una hoja de papel en 4 partes. En la primera parte, o en el primer pedazo de hoja que sacaron, va a dibujar un triángulo. En la otra va a dibujar un cuadrado y en la otra va a dibujar un rombo. Profe, ¿cómo? ¿No se me escucha? No, profe. Qué raro que no se me escuche. A ver. Profe, yo sí escuché. Solamente que estoy cortando. Profe, se le escucha interrumpido. De su hoja.
repito, de su hoja, va a dividir su hoja en 4 partes. La divide y la recorta, pues claramente en 4 partes. En la primera va a dibujar un triángulo. En la segunda va a dibujar un círculo. En la tercera un cuadrado. Y en la cuarta un rombo. Profesor, Dígame. en la puerta, ¿qué vamos a hacer? Un cuadrado, un triángulo, un círculo y un rombo. Un rombo. Un triángulo. Ya, profesor. Profe, ya los dibujé. Ahora tengo que cortar. No, solamente dibújelo. Ok, profe, pero ya terminé de dibujar. Ya, ok, esperemos lo demás. ¿Ya está Gracias. todo lo demás? Ya, esperemos pues. Ahora, ustedes tienen que tener algo más o menos así. A ver, déjenme esto. Ya, ustedes van a hacer algo más o menos así, ¿ya? Yo lo hice de colores para hacerlo más llamativo. Ustedes nomás tienen la hojita, pero está bien. Ya, aquí yo tengo mi triángulo, tengo mi cuadrado, mi rombo, que me salió chueco, pero no importa, y tengo mi círculo. Profesor, Dígame.
Ya terminé, profesor. Ya. Ahora, Profe, ya terminé. escuchen bien. Al triángulo, usted va a escribirle la letra A. Uy, no puedo escribir. Profesor, yo. Al triángulo, va a escribir la A adentro del triángulo. Al cuadrado le va a escribir la B. Una plancha. Al rombo le va a escribir la C. Y al círculo le va a escribir la D. Así. Al triángulo la A. Al cuadrado la B. ¿Ya? La B. Al rombo la C. Y al círculo la D. ¿Ya? Repítame, profe, por favor. Al triángulo le va a escribir la letra A. Eso, muy bien. Al cuadrado le va a escribir la D. Al rombo le va a escribir la C. Y al círculo le va a escribir la D. Ya, Ahí profe. nuestras opciones. Ahora, en base a esto, nosotros Ya, vamos a profe. ir ya. En base a esto, vamos a ir contestando unas preguntitas. Yo les voy a compartir. Nada, que cierran los micrófonos. Que cierran los micrófonos. Profesor, no se le escucha bien. Ya, a ver. Decía que ya con esto vamos a compartir unas preguntitas y la opción que usted tenga la respuesta correcta, pues me la pone en la cámara, me la pone pues de esta manera, pues usted dice, esta es mi opción correcta y pues usted la coloca de esta manera. A ver. Aquí usted tiene la opción correcta, pues, y dice, mire, esta es mi opción correcta. Y pum, la pone ahí, ¿ya? Entonces, digamos que yo le diga, a ver, una pregunta. ¿Cuántos son los días de la semana? Opción A, 7. Opción B, 8. Opción C, 10. Opción D, 5. Si usted cree que es la opción D, usted coge y levanta esto, pues, y pone la D. Si usted cree que es la opción A, levanta esto y pone la A. ¿Ya? ¿Estamos? Vamos a compartir entonces esta pequeña lectura. Pero no se le nada. Ya, a ver, ahora vamos a escuchar. Eso se lo escucha chillón.
No se le entiende. A ver, ahí ven. ¿Están viendo? Sí, negro. Ya. Vamos a escuchar esta lectura y ustedes van a seguir la lectura, pues si no escuchan bien, sigan la lectura. Ustedes la tienen ahí. Y después vamos a contestar, pues según corresponde. El horizonte se dibujaba ante ella como un gran interrogante. La niña observaba maravillada. Dígame. Profesor, Dígame. no se ve nada. Ya creo que es problema de su internet, entonces tendrá que escuchar. Yo estoy viendo, los demás ven. El horizonte se dibujaba ante ella como un gran interrogante. La niña observaba maravillada la inmensidad del mar. Su abuelo le había hablado de la tierra de sus antepasados, tierra fértil, repleta de jardines donde brotaban las fuentes más preciosas. Pensaba que era una privilegiada por volver a sus orígenes, aunque no era fácil empezar una nueva vida sin conocer el idioma ni las costumbres. Bostezaba. La brisa del mar le había abierto el apetito, pero no podía pensar en ello. Su madre le había aconsejado distraer la mente en otras cosas. Su padre le había prometido que lo primero que harían en cuanto cobrara el primer sueldo sería comprarle una pelota y unas zapatillas. El viaje se hacía largo y pesado. El tiempo empezaba a empeorar. La mar estaba alborotada. Se agarró con fuerza a sus padres que la protegían con sus cuerpos. Las olas poderosas intentaban echar de su territorio aquella embarcación atestada de gente. La patera se zarandeaba sin parar, hasta que emitió un ruido que le partió en dos el alma. La niña se agarraba a sus padres que nadaban, esforzándose para mantenerse a flote. La patera se hizo trizas. La gente intentaba agarrarse a sus restos. La niña y sus padres fueron los pocos afortunados. Cuando volvió en sí, vio unos hombres vestidos de verde que los iban sacando uno a uno del agua y los iban amontonando en camiones, ambulancias y al final y al cabo otro tipo de pateras. Miró hacia arriba y no encontró jardines ni fuentes. En su lugar, cemento, casas altas que tocaban el cielo. Aquello no era la tierra prometida. En base en esta lectura que nosotros encontramos, pues vamos a contestar las siguientes preguntas. ¿Quién era el personaje principal del relato? Aquí tenemos solamente tres opciones, A, B, C. A, la primera, B, la segunda, C, la tercera. Vamos señalando con su... No, porque va a decir, consulta. La niña. Ya, pero señalemos, no digamos, señalemos con las tarjetitas que hemos realizado en la pantalla. Ya,
Claudia. A ver, otros. A ver, eso, muy bien. Damaris, hizo sus tarjetas. Señálela en la cámara. Sebastián. Ya, a ver, por allá. Angeli. Lacey. Ya, muy bien, Lucas. Valentina Valencia. Ya. Aquí están, profe. Ya, a ver, pero Valentina, escúcheme, no son todas. Yo estoy diciendo que señale de acuerdo a la respuesta correcta, si es A, B o C de la pregunta que tenemos aquí en la pantalla. La C. Profe, la C. Ya no lo digas, solamente muéstrelo ahí en la pantalla. Ya, muy bien. Ya pueden bajarlo. A ver, entonces, algunos dijeron, pues, la A, algunos me señalaron la A, que era el mar. El mar no es el protagonista. Algunos me señalaron que es la C, el abuelo. El abuelo tampoco era el protagonista. Y otros me señalaron la B. Felicidades a los que señalaron la B, pues la B es el protagonista, que es la niña. ¿Ya? Fui Ahora, profesor. Yo, profesor, fui la B, Clau. ya, muy Yo bien. también, la niña. La B. Profesor. Pasamos a la otra pregunta. ¿Por qué crees que el horizonte se dibujaba ante ella como un gran interrogante? De igual forma, vamos a escoger y a indicar en la camarita si es la A, porque veía el mar y no sabía lo que era. Si es la B, porque en el horizonte había personas y no las conocía. O si es la C, porque la línea del horizonte delimitaba un mundo del otro. Vamos con nuestra tarjetita, pues señalamos en la cámara si es A, B o C. Ya, muy bien, Santos. Muy bien, Angeli. Muy bien, Claudia. Anthony, muy bien. Muy bien, Lacey. Angeli, ¿está por ahí? Bruno. Sí, profe. Ya. Muy bien. Entonces, ¿cuál será la opción correcta? Porque veía el mar y no sabía lo que era. ¿Por qué crees que el horizonte se dibujaba ante ella como una gran interrogante? Porque ella pensaba que la línea del horizonte delimitaba un mundo del otro. Entonces, la opción correcta es la letra C. Felicidades para aquellos que alzaron la letra C. ¿Ya? Muy bien. Pasamos a la otra pregunta. Detrás de la raya del horizonte está la tierra de sus antepasados, según su abuelo. ¿Por qué dice la niña que vuelve a sus orígenes? A,
porque sus antepasados habitaron en el lugar al que ella se dirige. B, porque ella había nacido en su lugar, en ese lugar. C, porque es descendiente de los árabes que permanecieron durante siglos en la península. Vamos a ir seleccionando de igual forma, pues levantamos solamente en la camarita la letra A, B o C según corresponda. Eso, muy bien, Angeli. Muy bien, Bruno. A ver, Bruno, pero solamente hasta la C, no llega a la D. ¿Mande? A, B, C. Tenemos A, B y C. Ya, muy bien, Bruno. Entonces, para los que ya han contestado, pues la respuesta correcta es A, porque sus antepasados habitaron en el lugar a que ella se dirige. Felicidades a los que contestaron la A. Porque ahí, pues, se dirige a sus orígenes, ella vuelve a sus orígenes porque ahí habitaron sus antepasados. Vamos con la pregunta número 4. ¿Qué hacía la niña cuando se encontraba cansada o con hambre? A, cogía su mochila y comía un bocadillo. B, se dirigía al restaurante y pedía un menú. C, se distraía la mente en otras cosas. Vamos contestando A, B o C. Ya, muy bien, Bruno. Muy bien. Muy bien, Sebastián. Muy bien, Valentina. Lacey dice algo ahí que en las letras está. Ahí ya salió. Muy bien, Anthony. Muy bien, Angeli. Listo. Para los que ya han contestado, pues la respuesta correcta es C. Se distraía la mente en otras cosas. Qué pena los que contestaron mal. La respuesta correcta es C. No es que ella iba a un restaurante y pedía un menú. Ella no estaba en la calle. Ojo, ella estaba en el mar. O cogía una mochila y comía su bocadillo, pues tampoco, porque la mamá le decía que distrajera la mente en otras cosas. Vamos con la pregunta número 5. ¿Cómo venían los viajeros en la patera? La patera es un tipo de una balsa. Una balsa hecha de bambús. Ajá, más o menos así. Ya, entonces no es un barco como tal, sino es más o menos una balsa pues hecha de bambú, pues como decía Bruno. Entonces, ¿cómo venían los viajeros en la patera? Tenemos A, en camarotes y dependientes. B, disfrutando de las vacaciones. O C, amontonados y hambrientos. Vamos contestando. A, B o C. A dice en camarotes independientes. B, disfrutando de las vacaciones. C, amontonados y hambrientos. Ya, muy bien. Muy bien. Entonces la respuesta correcta es amontonados y hambrientos, la C. Donde ellos venían, pues, no había camarotes, era tipo una casa. Tampoco andaban de vacaciones, sino es que estaban amontonados y hambrientos.
C. Venían del hambre. Vamos con la C, con la 6. ¿Consiguieron salvarse todos los que iban en la patera? Vamos a contestar A, sí, todos se salvaron. B, fueron pocos los que consiguieron. C, se salvaron los más fuertes. Profe, ahí le estoy mostrando. Muy bien, Sebastián. Ahí le estoy mostrando. Ya, muy bien. Profe, ahí le estoy enseñando. Ya, entonces la respuesta correcta es sí, se salvaron todos. Todos se salvaron, ¿ya? Algunos me pusieron, fueron pocos los que se salvaron. Recuerde que ahí no dice cuántas fueron las muertes, sino es que recogieron a todos y los iban colocando pues en algunas partes, otros los colocaban en otras pateras y da a entender que son todos los que se salvaron. ¿Ya? Vamos con la última pregunta. ¿Quiénes serán los hombres vestidos de verde? A, médicos del centro de salud. B, guardias costeros. C, ecologistas. Ecologista, no. Ya, algunos me contestan A, médicos del centro de salud. No, no son médicos del centro de salud, porque, bueno, médicos hay en alta mar, pero generalmente los que están en alta mar son los guardias costeros. Felicidades a los que contestaron B, que eran los guardias costeros que iban recogiendo, pues, a otros pasajeros. Y ecologistas tampoco, porque ellos generalmente pues usan, tal vez se vistarán de verde, pero son para estudios, ¿ya? No son para ir al rescate de personas pues que han naufragado. Hasta ahí vamos a contestar. El cuento o la historia que hemos narrado es referente pues a las a una embarcación de migrantes pues que iba hacia a otros lados, hacia otras ciudades pues para poder obtener una buena vida, y en eso pues se encontraba la niña que era protagonista y su abuelo, ¿ya? Ahora vamos a pasar a la explicación rápidamente de la actividad que tenemos para el día de hoy, que queda como tareita, por así decirlo, y lo que usted tiene que hacer en su hogar. ¿Qué va a hacer en su hogar? Usted ahí está en una mesa, supongo. De esa mesa, usted tiene varios objetos. Un lápiz, un esfero, un borrador, cualquier cosa que tenga al lado. Va a seleccionar dos de esos objetos, muy independiente de lo que tenga ahí. Cualquiera es válido, ¿ya? Va a seleccionar dos de esos objetos y vamos a hacer volar nuestra imaginación y vamos a escribir nuevas formas de cómo utilizar estos ejemplos, estos objetos, y vamos a escribir 4 ejemplos de cada uno de ellos. Por ejemplo, si yo ahí tengo cerca un lápiz, aquí me dice, un lápiz sirve para escribir, pero imagino que sirve para construir un castillo. De esa misma forma vamos a hacer otros ejemplos imaginándonos para qué sirven, de qué otra forma podemos utilizar el lápiz. Por ejemplo, un lápiz sirve para escribir,
pero yo puedo con el lápiz hacer acerrín. Cuando uno tritura el lápiz, pues sale acerrín. Otro ejemplo, un lápiz sirve para escribir, pero yo puedo con el lápiz rascarme cierto lugar donde me pica, ¿ya? Esas son formas pues creativas diferentes de cómo nosotros utilizamos o podríamos utilizar el lápiz, ¿ya? Acá también tenemos... También dibujar. Claro, pero es una forma nueva, no de lo que comúnmente se usa el lápiz. Un lápiz lo podemos utilizar para escribir, para dibujar, para pintar, etcétera, etcétera. Pero vamos a pensar en formas creativas y nuevas de cómo utilizar el lápiz, ¿ya? Un lápiz, una escoba, acá nos dice una escoba, sirve para barrer, pero también la puedo utilizar como guitarra. Hay algunos niños pues, que juegan a la música o a la guitarra tocando una escoba. También podría ser que la escoba sirve para barrer, pero también la puedo utilizar como... ¿Qué será? ¿Cómo? Profe, Como para hacer brujas. Para bailar. Profesor. Cuando están Claro. hacer rayuela. La bruja, ¿no? ¿Verdad? Muy bien. Profesor. Ustedes tienen más creatividad que el profesor. Entonces, ustedes van imaginando. Dígame, Lucas. ¿Aló? Hola. Lucas. No se le escucha, profe, a Lucas, lo que iba a decir. Ya. Y esto como una actividad. Entonces, ustedes tienen que hacer 8 ejemplos. 4 de un objeto y 4 de otro objeto. ¿Ya? Y lo escriben en su cuadernito. Y como segundo, vamos a realizar una historia, a crear una historia en donde conste los 2 objetos de la actividad anterior. Como un micro relato, así como ustedes hicieron el micro relato, de esta misma forma pues usted va a hacer otra historia, pero donde vaya a incluir 2 objetos de la actividad anterior. Esos 2 objetos que usted seleccionó previamente. Si usted escogió el esfero, escogió la escoba, escogió un cuaderno, un borrador, esos 2 objetos deben de estar incluidos en esta nueva, en este nuevo relato, en esta nueva historia que usted va a crear. Y le escribe pues en su cuaderno de trabajo. Eso serían las 2 actividades para el día de hoy, en cuanto a la creatividad y la narración. Ya, pero eso es como un cuento, profe. Profe, es como un micro relato, así como un cuento. Claro, un cuento. Esto de la actividad 2. Dígame. Profe, yo subí el video del microrelato a YouTube porque era muy grande. Ya. Y no se podía enviar muy pesado. Ya, si es preferible, compártame el link donde subió el video, ¿ya? Aunque... puedo desconectar. Sí, ya con esto estamos terminando. ¿Alguna duda hasta aquí? O si no, para dar por terminada la clase, que ya estamos a las 11:15. Chao, profe. Profesor. Chao, profe. Profesor. Bendiciones, que tengan mucha mañana. Chao, profe. A ver, espérenme un ratito. Lucas me quería decir algo. No se le escuchó la pregunta, la segunda tarea, porque se le acortó. Profe, profesor, no se escuchó
Segundo era porque se la contó la voz. De la segunda tarea va a ser un relato donde se incluya los dos objetos que seleccionó para la actividad anterior. Eso es lo de la segunda tarea. Lacey, a ver, no, Valentina. O la mamita de Valentina, creo que me quería decir algo. No, nada, profe, solo despidiéndome. Ah, ya, ok. Pueden desconectarse. Los que no tengan dudas se van desconectando para así no Chao, tener... profe. Ok, gracias, profe. Chao, bendiciones, buenas noches. A ver, Lacey. Chao, profe. Profesor, Chao, profesor. Que Dios lo bendiga. Nos vemos el jueves. Gracias, Santos. Sebastián, nos vemos el jueves. A ver, Lacey. profesor. Chao, compañeros. Chao, profesor. Nos vemos, Claudia. Chao. A ver, Chao. Lacey. Chao, profe. Nada. Veamos el jueves. Profesor. Profesor. Dígame, Lucas. Un regalo con dos objetos. Un relato con dos objetos. Profe, Dígame, Lacey. ya le envié el link. Ya, ok, muchas gracias. Chao, profe, que tenga un bonito día. Nos Nos vemos vemos, el Lacey. jueves. Ya. A ver, Lucas, es un relato con los dos objetos que usted tiene de la actividad anterior. Haga captura de la pantalla para que pueda ver lo que tiene que realizar. Ahí le indica. Estas son dos actividades. Aquí tiene la actividad número 1 y la actividad número 2, si es que no me escucha bien. Igual yo voy a subir la captura de esto pues en el WhatsApp para que pueda escucharme de una mejor forma. Bueno, con esto profesor. desconecto la videollamada. Gracias. Nos vemos también, Anthony. Hasta el Chao, día profe. jueves. Chao, profe. Chao, Lucas.